Repito mi saludo, chicos, muy buenas tardes. Gracias por asistir a una nueva clase de estabilidad 3. Vamos a continuar ahora con el estudio de las placas elásticas. Si recuerdan ustedes, el objetivo de la clase pasada había sido estudiar lo que sucede en las placas elásticas rectangulares. Y lo que habíamos demostrado es cuál es la relación que existe entre los desplazamientos verticales de la superficie media de la placa, suponiendo que estos puntos solo se mueven en el sentido del eje de las zetas. Y establecimos que había una ecuación llamada de Germain-Lagrange que vinculaba las derivadas cuartas del desplazamiento de los puntos medios W con respecto a X y a Y y relacionándolas con la carga Q que podía ser variable punto a punto. En la clase de hoy vamos a estudiar qué es lo que pasa con las placas circulares. Y vamos a hacer unos análisis muy parecidos a los de la clase pasada, nada más que aquí vamos a trabajar con otro sistema de coordenadas. Entonces vamos a tratar de escribir ecuación de Germain-Lagrange en coordenadas polares. Si ustedes recurren a su memoria, cuando estudiaron en análisis matemático 1 y análisis matemático 2, además de los tradicionales sistemas de coordenadas ortogonales X e Y en el plano, podíamos definir la posición de un punto P cualquiera en el plano a través de otro par de coordenadas, tomando la distancia R a un punto fijo de este plano y el ángulo que formaba con respecto a un cierto eje, tomado en este caso el X como el eje de referencia. Entonces, la posición del punto P, que responde a las coordenadas X e Y, también responde a las coordenadas R y Φ, expresadas en coordenadas polares, a través de esta relación que ustedes deben recordar. X es igual a R por el coseno de Φ, e Y es igual a R por el seno de Φ. Es decir, estos dos nuevos parámetros, R, Φ, nos permiten también definir la posición de cualquier punto perteneciente al plano como lo hacían las coordenadas X e Y. Lo que trataremos de hacer es encontrar la relación que existe entre los desplazamientos del punto medio, del plano medio, perdón, de la placa elástica W en función de las coordenadas R y Φ, puesto que sabemos a través de este análisis que X e Y responden a las ecuaciones, al par de ecuaciones que están dados acá. Luego de establecer estas relaciones llamadas cinemáticas, trataremos de encontrar, haciendo uso de la ley de Hooke y las otras relaciones elásticas y las ecuaciones de equilibrio, las tensiones expresadas en función de las deformaciones específicas. Imaginemos entonces una placa circular cuyo centro se encuentra ubicado donde indicamos en este polo y un elemento de superficie de la placa representado por esta figura, este segmento de anillo definido por los puntos 1, 2, 3 y 4. En este caso, la profundidad de la placa también se considerará constante y estamos evaluando lo que pasa en este caso visto desde arriba. El punto 1 estará definido por las coordenadas R y Φ. El punto 2 deberé sumarle la distancia diferencial de R. El punto 3 tiene el mismo radio R, pero tiene un ángulo que es Φ más dφ. El punto 4 tiene el incremento del radio en dr y el incremento del ángulo en
de phi. Entonces, bajo la aplicación de las cargas, cualesquiera sean ellas, vamos a suponer que este elemento se deforma de la manera que está descrita con la línea de puntos. Es decir, este segmento de anillo circular ha quedado transformado en esta figura que es bastante más compleja. Vamos a recordar que esta cara interior, que está ubicada en esta zona, uniendo los puntos 1 y 3, tiene una longitud que es R por d phi, por definición de coordenadas angulares. Y la profundidad será h. El punto medio de esto determina que tengamos h sobre 2 para arriba y h sobre 2 para abajo. Si esto es así, la cara 2, 4, que estamos representando con esta línea oscura, en esta línea de puntos sería R más el desplazamiento por diferencial de phi, es decir, cualquier cara que se haya desplazado U en el sentido R va a pasar a tener esta nueva longitud. U es entonces el corrimiento de los puntos en la dirección radial. Si ustedes se fijan, podemos representar cada uno de los nuevos vectores de los desplazamientos. El punto 1 pasó a la posición 1' a través de la composición de dos vectores. V en la dirección phi, o perpendicular a phi, y U en la dirección radial. En cambio, el punto 3 tiene un desplazamiento angular dado por la coordenada d más la derivada de b con respecto a phi sobre r por d phi. Y de la misma manera, sumando todos los incrementos diferenciales que correspondan, ustedes podrán tener el corrimiento del punto 2 compuesto por este vector perpendicular al radio y este vector paralelo al radio. Es decir, tenemos conocidas todas las coordenadas de los puntos extremos que definen el elemento de superficie a través de la aplicación de estos incrementos diferenciales de cada una de las coordenadas. Con esto en mente, nosotros podemos decir a qué es igual el desplazamiento o la deformación específica radial. Sería la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 dividido la longitud original de R. Si hacemos la cancelación de UZ, tendríamos que epsilon R, deformación específica en el sentido radial, es igual a la derivada de UZ con respecto a R. ¿Por qué tenemos el subíndice Z? Porque nosotros estamos en primera instancia en el plano medio, pero sabemos que del plano medio hacia abajo vamos a tener una coordenada Z del punto 1, 2, 3 o 4, lo mismo que para arriba. Y los límites de Z van a oscilar entre 0 y más h sobre 2 o menos h sobre 2, de la misma manera que lo habíamos hecho en las coordenadas rectangulares. Para tener epsilon phi, tenemos esta expresión que relaciona las variaciones del término bz más la derivada de bz con respecto a r por diferencial de phi más r por diferencial de phi menos bz original más este término que se incorpora por estar trabajando ahora con coordenadas polares que tienen una distorsión. Es decir, aquí nosotros lo que tenemos es que la cara 2, 4 no tiene la misma longitud y por lo tanto la misma superficie que la cara 1, 3. Eso lo divido sobre la longitud R diferencial de phi y tendría la deformación específica perpendicular a la dirección radial. Y me quedaría entonces esta ecuación que es la derivada de bz con respecto a phi y dividido por r
más el desplazamiento UZ sobre R. Estos son relaciones trigonométricas que tienen que ver con las ecuaciones polares, que tanto dolor de cabeza les dieron a ustedes seguramente en análisis 1 y en análisis 2. Entonces, estas flechitas indicadas con azul y rojo me están describiendo cuáles han sido los movimientos de los puntos 1, 2, 3, 4 a las posiciones 1', 2', 3', 4', y con esas nuevas posiciones yo he definido los desplazamientos, las deformaciones específicas epsilon r radial y epsilon phi angular. Pero también hay distorsiones angulares. Fíjense ustedes que los ángulos originales van a modificarse por estas distorsiones gamma phi y gamma r. De la misma manera que hicimos el análisis para epsilon phi y epsilon r, podemos hacer el análisis para las distorsiones gamma r phi y gamma sub phi. Entonces, simplemente se trata de observar lo que pasa en el elemento de superficie original, que tiene un ángulo de 90 grados entre ambas caras, en ángulo infinitesimal en el punto 1, y ver que la distorsión me genera una suma de ángulos en la dirección R y en la dirección I, que se suman para darme la distorsión gamma R phi. Y lo mismo pasa si yo ahora defino alfa y beta como estas relaciones angulares, porque son ángulos pequeños y yo puedo asociarlos a la tangente o al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tengo la derivada de B sub z con respecto a R, y gamma phi, o sea, la distorsión en el sentido angular o anular, será igual a la diferencia entre alfa y beta. Con lo cual, nosotros podemos decir cuál es el valor de la distorsión radial y la distorsión R phi. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente realizamos las operaciones que me están indicando en los puntos anteriores y consigo, como antes, una derivada. Derivada de UZ con respecto a R con respecto a phi sobre R, y esta distorsión angular será la derivada de UZ, o 1 sobre R por la derivada de UZ con respecto a phi, más la derivada de BZ con respecto a R, menos el término beta que está acá, que es BZ sobre R. Esto fundamentalmente es un manejo en coordenadas polares. No se asusten, se trata simplemente de que puedan interpretar cómo desde este dibujo del elemento de placa distorsionado tengo las variaciones de la longitud dadas por epsilon r y epsilon phi, y las variaciones o distorsiones angulares aquí indicadas. Vamos a estudiar ahora, este es un corte de la placa. Desde el centro, la sección A, está a una distancia r, y la siguiente sección está a una distancia diferencial de r. Estoy viendo en la placa ahora no desde arriba, sino desde el costado. Bajo la acción de las cargas, cualesquiera fueran ellas, se va a producir un movimiento de la superficie media, que nosotros lo estamos visualizando por esta línea de trazos, y recordemos que esta longitud no va a variar, entre comillas. Nosotros podemos decir, bueno, pero acá tengo una longitud plana y acá tengo una longitud oblicua. Bueno, la hipótesis que estamos tomando es que la superficie media mantiene su longitud. No así la cara superior, que en este caso se acortaría, o la cara inferior, que en este caso se alargaría. Lo que está acá representado sería el W, que se ha movido cada una de
de los puntos de la superficie media de la placa circular y vemos que hay un ángulo derivada de W con respecto a R. Acá tenemos un corrimiento en la dirección Z, entonces vemos que UZ es igual a menos Z por la derivada de W con respecto a R, BZ es igual a menos Z por la derivada por 1 sobre R por la derivada de W con respecto a phi. Antes yo tenía derivada de W con respecto a X y derivada de W con respecto a Y. Ahora, al cambiar el sistema de coordenadas y tratarse phi de un ángulo, por eso me aparece el producto R por diferencial de phi, para que esto sea una longitud. Epsilon R es la derivada de UZ con respecto a R. Epsilon phi es la derivada de BZ sobre R con respecto a phi más UZ sobre R. Y esta era la distorsión. Estos tres valores los hemos encontrado o descrito en esta ecuación. Acá estamos, epsilon R, esto es epsilon phi, las deformaciones específicas radiales y anulares, y esta expresión que tengo acá, que es la distorsión angular de phi. Entonces, con estas definiciones y habiendo visto esto que es exactamente lo mismo que vimos la clase pasada, nada más que interpretado en otro sistema de ecuaciones, yo puedo vincular esto con esto. Y por lo tanto, obtendríamos las relaciones 1. Es decir, voy a derivar para obtener epsilon R esto con respecto a R. Y entonces, ¿qué obtendré? Menos Z por la derivada segunda de W con respecto a R dos veces. Para obtener epsilon phi, voy a derivar esto con respecto a phi. Por eso me va a salir derivada segunda de W con respecto a phi dos veces y multiplicada por 1 sobre R al cuadrado. ¿Sí? Y que se va a sumar esta derivada con respecto a R. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo la derivación, perdón, estoy usando U con respecto a R y derivo. Y la distorsión me va a quedar esta expresión que es más compleja porque tengo que reemplazar en esta ecuación UZ por su valor, BZ por su valor, BZ con respecto a R. Y me queda la ecuación gamma R phi es igual a menos 2 veces Z, cada grupo términos, de 1 sobre R por la derivada segunda de la deformación vertical con respecto a R y con respecto a phi, menos 1 sobre R cuadrado por la derivada de la deformación vertical con respecto a phi dos veces. Aquí he establecido una vinculación, una relación en forma de ecuaciones entre las deformaciones específicas epsilon R, epsilon phi y gamma R phi, todas expresadas en función de la deformación vertical W de la superficie media. Estas ecuaciones las guardamos en la memoria y vamos a recordar ahora cuál es la relación entre tensiones y deformaciones. Esto venía dado por la ley de Hooke, ¿se acuerdan? La ley de Hooke dice que las tensiones y las deformaciones son proporcionales. Estamos trabajando con materiales linealmente elásticos. Pero yo sé que al tratarse de elementos bidimensionales, yo voy a tener que incorporar el efecto de la deformación transversal dado por el coeficiente de Poisson. Eso lo habíamos visto, es muy parecido a lo que estaba escrito la semana pasada. Entonces, epsilon R, la deformación específica radial,
1 sobre E por sigma R menos mu por sigma phi, mientras que epsilon phi, de formación específica anular, 1 sobre E por sigma phi menos mu por sigma R. Fíjense cómo simplemente cambian los subíndices. Y la distorsión era 1 sobre G por la tensión de corte R phi. ¿Sí? Esto es la ley de Hooke, que vincula deformaciones específicas y tensiones en cada punto. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar en este sistema de ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que serían epsilon R, epsilon phi y gamma R phi. Voy a expresarlas en función de tensión radial, tensión anular, corte R phi. Entonces hago todos los pasajes de términos necesarios y consigo las ecuaciones 2, y fíjense, tengo un conjunto de 6 expresiones donde están las deformaciones específicas en función de las tensiones o las tensiones en función de las deformaciones específicas. Y ahora, ¿qué es lo que tendré que hacer? Usar estas ecuaciones para poner epsilon R y epsilon phi o gamma R phi, que están expresados en las relaciones 1 dentro de las relaciones 2. ¿Sí? Hasta acá vamos, chicos. Ven que estoy siguiendo el mismo camino que habíamos planteado en la clase pasada, nada más que allí los parámetros que definían la posición de los puntos en la placa eran X, Y y Z, y acá son R, phi y Z. R es una distancia, pero phi es un ángulo. Entonces, para que también sea una distancia lo que yo estoy trabajando, por eso lo multiplico al ángulo por el radio. ¿Preguntas? Para ninguna, profe. Bien, bueno, sí. De cualquier manera, esto lo están aceptando prácticamente de corrido. ¿Qué les puedo pedir? Si tienen tiempo luego en casa, traten de escribirlas a las ecuaciones o a las deducciones como para poder entender. Personalmente yo, en el momento del examen, no les voy a pedir que lo demuestren, pero sí que puedan escribir las ecuaciones y expresar qué es lo que quieren decir físicamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar los esfuerzos. Para hallar los esfuerzos en la placa, deberé hacer una integración de tensiones en toda la superficie. En este caso, por ejemplo, MR será el momento radial, integraré entre menos H sobre 2 y H sobre 2 a las tensiones radiales por su brazo de palanca, Z, por la superficie que es 1 por dz. ¿Se acuerdan que decíamos que las longitudes eran 1? De la misma manera, m' será la integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de sigma phi por z por dz. Z es el brazo de palanca con respecto al plano medio. Estos son momentos tomados con respecto al plano medio. Este es momento radial, este es el momento anular, que es perpendicular al anterior, y lo que sigue sería el momento torsor, mr phi igual a m phi r, integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de tau r phi por z por diferencial de z. Siempre es la tensión, para que sea una fuerza la multiplico por 1 por dz, que es el espesor de la superficie, y por el brazo de palanca tomado al medio, que es la coordenada z. Entonces, me resulta que mr es menos d por la derivada segunda de w con respecto a r dos veces más mu por 1 sobre r
derivada de W con respecto a R más 1 sobre R cuadrado por la derivada segunda de W con respecto a phi dos veces, y de la misma manera me aparecen MR, MFi y MRFi. ¿Se acuerdan que era D en la clase pasada? No la expresión, sino que combinaba, que tenía en cuenta D. Una constante del material, o sea, no una constante, sino una variable que involucraba el material. Que tiene en cuenta entonces, como dice el joven, el módulo de elasticidad longitudinal, el coeficiente de Poisson y la altura. En este caso aparecía la altura al cubo, ¿se acuerdan? Sobre 12e por 1 menos mu. Y eso era debido a que yo tengo que trabajar con la inercia. Esta es la proporción, la inercia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Se me perdió la manito. Vamos a ver las llamadas ecuaciones de equilibrio. Primero lo vamos a ver más o menos tridimensionalmente, como para que puedan entender de qué hablamos, y luego lo vamos a ver desde la parte superior. Por ejemplo, cuando yo tengo, estoy tomando, este es el centro de coordenadas en el punto medio de la placa, este es mi eje de referencia, y con respecto a él giro un ángulo phi y me desplazo una distancia r. Eso me da origen a la primera cara, que va a estar en el ángulo phi y el ángulo phi más diferencial de phi. Esta cara va a tener este segmento de circunferencia por la altura, que es h, ¿sí? Sobre esa cara yo voy a tener momentos y fuerzas verticales, en este caso fuerzas de corte. Fíjense que en este gráfico estamos utilizando la doble flecha para indicar los momentos flectores y torsores según cómo estén posicionados con respecto a la superficie que estoy mirando. Por ejemplo, en esta cara yo tengo que el momento será el MR, en cambio en esta cara tendré un aumento, una modificación del momento MR multiplicado por R por d phi. Acá es solo MR por R por d phi, para que sea por este elemento de longitud. En cambio acá me aparece con el nuevo incremento derivada con respecto a R de este momento multiplicada por diferencial de R. Acuérdense cómo es que yo paso de este momento a este sumando el incremento diferencial. Lo mismo me pasa con el momento flector, el que estoy viendo, y lo mismo me pasa con el corte. Acá el corte vertical es QR por R por d phi, en cambio acá es QR por R por d phi más la derivada con respecto de R de esta función, QR por R por d phi por diferencial de R. Entonces vemos cómo cambió de esta línea de puntos QR, cómo cambió el MR y cómo cambia también el momento torsor MR phi, MR phi. Y lo mismo pasa en estas caras. Acá tengo un Q phi y en esta cara tengo un Q phi más su incremento. Acá tengo un momento flector M phi por diferencial de, en cambio acá tengo un momento flector M phi por dr más la variación. Y en este caso la variación tiene que ver con el R de phi. Acuérdense que en este caso estoy trabajando en coordenadas polares y por eso cuando derivo con respecto a phi me aparece siempre en el denominador R por d phi. De la misma manera, acá yo tengo un momento torsor M phi R y acá tengo un M phi R más su variación, ¿sí? Entonces lo que hemos visto, cómo cambiaron estos tres esfuerzos, el MR, el MR phi y el Q,
a estos nuevos valores simplemente con los incrementos y cómo cambiaron el m-phi, momento flector, digamos en la dirección anular, el momento torsor, m-phi r, este es el m-phi de r y este es el m-phi r diferencial de r, que pasan a estos valores. Vamos a tratar de verlos ahora en este gráfico desde arriba. La verdad es que son bastante largas las expresiones, pero no se asusten. Lo que habíamos visto recién es que esta longitud es r por d phi y esta longitud es mayor, es r más dr por d phi. Y vistos desde arriba, este ángulo es perpendicular a phi inicial y ahora este ángulo es perpendicular a la nueva posición que es phi más diferencial de phi. Entonces estoy viendo todo desde arriba y estoy viendo la carga PR por diferencial de phi diferencial de r. ¿Sí? Entonces esta carga P, que está ubicada en el punto medio, está aplicada sobre una superficie. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es la sumatoria de momentos y de fuerzas verticales con respecto a un par de ejes. Un eje AA ubicado en este punto, que es el que ha sufrido la variación de longitud. Acá yo he pasado desde acá a la cara siguiente. Antes estaba a un diferencial de X, ahora está a un diferencial de phi de distancia. ¿Sí? Entonces ustedes ven que lo que vamos a hacer es proyectar en las direcciones A vertical, B horizontal. Y me van a aparecer senos y cosenos de la mitad del ángulo. ¿Por qué? Porque desde phi hasta el plano medio yo tengo d phi sobre 2. Y desde ese plano medio hasta el plano final tengo también d phi sobre 2. Entonces me van a aparecer senos y cosenos de phi sobre 2. Como los diferenciales son muy pequeños, podemos asociar el seno de d phi sobre 2, que sería el seno de 0 a 0. O sea, esta expresión podríamos considerarla como 0. Y coseno de d phi sobre 2, siendo d phi muy pequeño, sería similar al coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Con lo cual vamos a simplificar bastante todas estas expresiones que están aquí escritas. Cuando haga las ecuaciones que me definan, estoy tratando de hacer los equilibrios acá de momentos y de cortes, voy a encontrar la expresión de Q-phi de QR a partir de las variaciones, en este caso de los momentos, y la sumatoria de cargas verticales, donde P depende del radio y del ángulo phi, me va a quedar expresado como 1 sobre r de QR por la derivada de QR con respecto a r, más 1 sobre r por la derivada de phi con respecto a phi. Estas son las ecuaciones de equilibrio que me están saliendo. Ahora, yo tenía, esto lo estoy trayendo de las ecuaciones que tengo en esta, son las 3, ¿se acuerdan? En 3 yo reemplacé sigma r, sigma z y tau r phi por las relaciones que tienen con W. Sí, entonces, con esto yo he podido transformar o conseguir las ecuaciones 3. Estas ecuaciones 3 las voy a usar ahora
en este análisis y lo que voy a hacer es reemplazar aquí MR, MFI y MRFI de lo que tenía ahí. Entonces me van a aparecer derivadas con respecto a R y con respecto a Φ de estas expresiones. O sea, voy a reemplazar cada uno de los momentos como función acá, aquí, y voy a poder entonces hacer lo siguiente. Vamos a redefinir el operador de Laplace, que lo conocíamos en coordenadas cartesianas, a su expresión en coordenadas polares. ¿Se acuerdan que nabla cuadrado era la derivada segunda de la función con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces? Entonces, ese operador llamado de Laplace, que es una doble derivación, para que esté expresado en coordenadas polares, debe ser realizado este análisis con esto. No me voy a detener en la explicación matemática. Ustedes en algún momento en álgebra o en análisis matemático vieron esta relación. Usando este operador, entonces yo voy a poder expresar estas ecuaciones de QR y de QFI que tenía a partir de WR y Φ en el operador de Laplace. Como se simplifica la expresión, no el tamaño de la ecuación, simplemente la expresión es más sencillo como porque lo que está acá, ¿se acuerdan que es nabla cuadrado? Entonces me queda la derivada con respecto a R de nabla cuadrado. Y para QFI, en esta expresión, me queda la derivada de nabla cuadrado con respecto a R de Φ. Acuérdense que cuando yo derivo con respecto a Φ, tiene que aparecer R por de Φ. Entonces, voy a recordar que en los bordes, las reacciones, los cortes vendrán expresados el radial y el anular como el corte radial más la derivada del momento torsor con respecto a, por eso me aparece Φ, y el corte Q sub Φ más la derivada del momento torsor con respecto a R. Por lo tanto, voy a reemplazar las expresiones de QR y de MR Φ que están acá. Estas que están por acá, las voy a expresar allá y voy a conseguir esta expresión. ¿Sí ven qué complejidad matemática que tiene? Pero recordando las reglas de derivación, uno puede menos plantear. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación de la placa en coordenadas polares a partir de lo anterior? 1 sobre R, estoy acá, perdón, a ver si me pueden seguir. Estoy reemplazando ahora Q sub Φ, Q sub R y Q sub R, que los tenemos expresado acá en términos de W. Entonces, con esta expresión, yo cuando hago el reemplazo, me queda, reemplazando QFI, QR y haciendo las simplificaciones correspondientes, menos D por la derivada segunda del operador laplaciano de W con respecto a Φ dos veces por R cuadrado, menos D por la derivada segunda del laplaciano de W con respecto a R dos veces, menos D por 1 sobre R por la derivada del laplaciano de W con respecto a R. ¿Sí? O sea que lo que hice fue reemplazar QFI, QR acá y reacomodar todo y me da una ecuación en nabla de W.
Si yo hago todo eso, se me quedaría toda la operación que está escrita acá, derivadas cuartas, terceras, segundas y primeras, cuartas, terceras, segundas, cuartas, igual a P de phi respecto a D. Y si ustedes se fijan, este es el operador de Laplace dos veces. Entonces, sería nabla cuadrado de nabla cuadrado de W es igual a P de R phi. Es decir, hemos llegado a demostrar o a encontrar la ecuación de Laplace, de Germain-Laplace, la ecuación de Germain-Lagrange en coordenadas polares, teniendo en cuenta, recuerden que la diferencia está en que los parámetros que me determinan la posición del punto son R y phi. La carga depende del punto considerado y la deformada tendrá en cuenta nabla cuadrado de W. Y las características geométrico-mecánicas verán dadas por D. Esto es la ecuación 7, obviamente bastante compleja para resolver. A los fines prácticos vamos a estudiar todas las variantes posibles que puedo tener de placas circulares, las llamadas placas circulares simétricas. ¿Qué son estas placas? En general, tienen el borde simplemente apoyado, sometidas a cargas que son dependientes solamente del radio y no dependen del ángulo. Por eso hay una simetría con respecto al eje perpendicular a la placa que por el centro. Entonces, en vez de ser derivadas parciales, al no depender de phi, desaparecen las derivadas con respecto a phi y me queda solamente la expresión que ustedes están acá, derivada cuadrada con respecto a R cuatro veces, derivada tercera de W con respecto a R tres veces, derivada de W con respecto a R dos veces, y este término con la derivada en la primera. Es decir, estoy trabajando en la ecuación larga, esta que tengo acá, recordando que las derivadas con respecto a phi, dado que las no dependen de phi, se anulan. Y me quedan entonces nada más que estos cuatro términos. Esta es entonces la ecuación que responde a una y cargada de manera axil simétrica. Es decir, yo estoy tomando un eje vertical que pasa por el centro de la placa. Y tienen en nuestra ayuda trabajos realizados por algunos físicos e ingenieros del siglo pasado que estudiaron, resolvieron esta ecuación que en función de los parámetros del radio, de D y el espesor de la placa y las condiciones de borde, nosotros para casos simplificados, pero que vamos a ver luego que pueden sumarse debido a que es válido el principio de superposición, una situación más. No, somos bendecidos. Entonces, para la placa circular simétrica, entonces yo para MR, MFI y QR voy a obtener estas ecuaciones que presento acá porque desaparecen otros términos. Y me van a preguntar ustedes, ¿qué pasó con QFI y con MRFI o MFIR? Existir una simetría con respecto al eje de la placa, el corte no varía cara a cara, solamente varía con respecto a R, pero no con respecto a Φ. Por eso QFI es idéntico a 1. Y no me pasa con el MRFI y el MRFI y el MRFI y el MRFIR, porque son momentos torsores que ante la simetría de cargas no van a
Por tanto, si yo utilizo el operador de nabla cuadrado, cuando solamente depende de r al cuadrado, me queda expresada esta situación. Entonces, estas ecuaciones, fíjense ustedes acá, me aparecerá la derivada con respecto a r de nabla cuadrado de omega. Estas son las ecuaciones 9. Si yo quiero resolver estas ecuaciones en W, debo recordar que se trata de una ecuación derivada que son la suma de una solución particular, una solución de homogénea. Entonces, ustedes resuelven con ese criterio, encontrarían que la solución general para las placas circulares simétricas es esta expresión de 5 menos una constante más C2 por logaritmo natural de R, más C3 por R cuadrado, más C4 por R cuadrado por logaritmo natural de R cuadrado, más la solución de la particular. Estos primeros 4 términos son las soluciones de la homogénea. O sea, ya está resuelto. Vamos a ir ahora, ya aproximándonos al final de la clase, a explicar o hablar de las condiciones de exclusión. ¿Se acuerdan ustedes que las ecuaciones que habíamos descrito necesitan que evaluemos cuáles son las condiciones de orden de los problemas? Así, por ejemplo, en una hipótesis de una placa circular que esté empotrada, como aquí se está viendo, en los bordes, el desplazamiento de todos los bordes va a ser igual a 0, así como la tangente en el borde. Esas serían dos condiciones de apoyo, perdón, dos condiciones de borde. Si de este caso empotrado estuvieras analizando el caso simplemente apoyado en todo el perímetro, lo que yo tendría allí es que el desplazamiento vertical del punto medio es 0 y el momento radial, por tratarse de apoyos fijos, sería igual a 0. Estas son dos condiciones de borde. Y si en cambio es el borde libre, lo que debería ser 0 es el corte y el momento radial. ¿Sí? A su vez, yo tengo acá un caso, por ejemplo, para que tratemos de evaluar. ¿Qué sucede si la placa está solicitada por una carga uniformemente distribuida, como tenemos en este dibujo? La solución particular sería P por la cuarta sobre 64D, como ustedes pueden ver si reemplazan este valor en las ecuaciones anteriores. ¿Y qué condición más se cumple en este caso? Que la tangente en el promedio, que sería W, tiene que ser igual a 0. Y Q radial en el centro tiene que ser también 0. Por lo tanto, me desaparecería en mi ecuación de W el segundo término y el cuarto término. Y solamente me quedaría C1 más C3 por R cuadrado más el WP. El WP, que era para nosotros, por R a la cuarta sobre 64D. Entonces, con esto, yo tengo que poder encontrar la resolución del problema. ¿Qué sucede si el caso de carga y de apoyo que yo tengo tiene simetrías axiales con respecto al eje vertical que pasa en el medio, pero con otras condiciones de vínculo? En este caso, imaginemos una placa que esté, como se observa en el corte, simplemente apoyada en todo el perímetro, simplemente apoyada en esta distancia que es menor que la anterior y que está simplemente apoyada en el punto medio. Y que a su vez está sometida en primer anillo por una carga P1 y por
por otra carga P2. Este caso, evidentemente, no lo vamos a encontrar en las tablas, por ejemplo, de Kurt Bayer, que ustedes pueden tomar referencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, descomponemos este caso en casos más sencillos y hacemos la superposición de efectos. Entonces, yo busco cuál es el caso posible que puedo tener en mis tablas y veo la resolución tal que me encuentre con esto. Por ejemplo, seguro que yo voy a encontrar una placa que está simplemente apoyada en sus bordes y que tiene una carga uniformemente distribuida en un radio menor que el radio total. O bien tengo seguro la solución de una placa que está apoyada simplemente en todo su perímetro y sometida a una carga anular, ¿sí? Si yo determino en esas tablas cuáles son los desplazamientos que se corresponden con el punto medio, que va a ser A, y el desplazamiento en todo ese primer perímetro en correspondencia con el apoyo móvil lineal a toda la vuelta de este punto B. Yo puedo simplemente con las tablas que están a mi disposición encontrar los valores del desplazamiento vertical ante este caso de carga y ante este caso de carga para dos puntos. Esto es para el punto medio y esto es todos los puntos que conforman, cuidado, B no es un punto específico, sino es toda esta circunferencia. Entonces, si a eso le sumo que yo puedo encontrar en el mismo, las mismas tablas, puedo encontrar el efecto de una carga vertical x1 igual a 1 en el medio y una carga anular ubicada a una distancia R1, si quieren ustedes, provocada por un valor unitario, yo puedo encontrar esos valores que aparecen en las tablas de Kurt Bayer. Entonces voy a aplicar una superposición de efectos sabiendo que en la realidad este punto B va a seguir estando en el mismo plano y lo mismo punto A para responder a la condición de deformación esta. O sea que yo voy a tener una deformación acá que tendrá simetría radial. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de equilibrio? El desplazamiento en el punto medio provocado por la carga Q1, más el desplazamiento en el punto medio provocado por la carga Q2 o P2, más X1 veces el desplazamiento provocado en el punto medio por el valor unitario de X1, más X2 veces el desplazamiento provocado por la fuerza X2 igual a 1 en el punto medio, tiene que ser igual a 0. Esto es una ecuación con incógnitas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el anillo que está a una distancia R1 respecto del centro. ¿Qué vamos a decir? Vamos a hacer la siguiente sumatoria. Los desplazamientos verticales en ese anillo provocados por Q1, más los desplazamientos en ese anillo provocados por Q2, más X1 veces los desplazamientos verticales en el anillo a distancia R1 provocados por X1 igual a 1, más X2 veces los desplazamientos verticales del anillo provocados por X2 igual a 1, tienen que ser igual a 0 porque esos puntos no se desplazan verticalmente. Hemos aplicado el método de las fuerzas. Entonces, esta superposición de efectos me consta un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encontradas X1 y X2, ya sé cuáles van a ser la reacción en el punto medio y la reacción en el perímetro. Y conociendo esas reacciones, los verdaderos valores, yo hago superposición de efectos de lo que falta, o el momento en cada punto será la suma de los momentos que me provoca Q1
más los momentos que provoca Q2, más los momentos que me provoca X1 igual a 1 multiplicado por el verdadero valor de X1, más los momentos que en cualquier punto me provoque el valor unitario de X2 multiplicado por el verdadero valor de X2. Así, o sea que yo puedo encontrar el MR, puedo encontrar el QR de cada uno de los puntos de esta placa que tiene un caso de carga que no está contemplado en las soluciones cerradas brindadas por las tablas. Pero ustedes aplican lo que estudiaron anteriormente conmigo, el método de las fuerzas, por ejemplo, y resuelven el problema. ¿Más o menos está entendido? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, Dios mediante, les pido que miren esto un poquito y la próxima clase vamos a hacer ejercicios de placas rectangulares y placas circulares desde un punto de vista un poco más práctico, ¿sí? Como para que vean cómo podemos usar las soluciones de Germain-Lagrange para placas elásticas, que podrían ser o de hormigón armado o podrían ser chapas metálicas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Bueno, entonces los dejo descansar. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Repasen un poquito esto. Recuerden, lo que me interesa son los resultados, la interpretación física del problema y no la deducción matemática que si yo me pusiera a hacerla en el pizarrón como lo hacíamos en mi época, estoy hablando hace más de 30 años, 20 años, nos perdíamos las 2 horas de la clase para poder encontrar y hacer las simplificaciones. Para mí lo importante es la interpretación física del problema y no la deducción matemática de las ecuaciones, porque ustedes siempre van a poder disponer de ellas. Les agradezco su paciencia, su atención, les deseo nuevamente un fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes, chicos. Gracias. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.